Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 56. Por favor, piénselo detenidamente. El funcionario, vestido como un asesino en serie de libros de texto, habló con convicción. Es un trabajo garantizado hasta los 65 años. Con un sistema salarial basado en grados. Al ser un puesto especializado, hay asignaciones adicionales. ¿Por qué estoy sentado aquí escuchando lo que suena a un discurso de feria de empleo de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales? Si eres propenso a verte envuelto en fenómenos sobrenaturales, ¿no sería mejor tener estabilidad financiera y protección institucional? Ya tengo eso, muchas gracias. Por mucho que lo mire, dudo que un funcionario de grado 8 gane más que alguien que trabaja para una importante corporación farmacéutica. Aún así, no había forma de que pudiera decir que trabajaba para Soñar Despierto Inc. Absolutamente, no quiero terminar como una persona de interés bajo la vigilancia de la oficina. Debería haberme limitado a comunicarme por escrito. Empecé a arrepentirme de haber hablado en voz alta con el fin de lograr una comunicación más rápida, persuasiva e impactante. Sintiendo que empezaba a sudar, abrí la boca con cuidado. Como parecía considerarme un mero civil propenso a fenómenos sobrenaturales, decidí seguirle el juego a esa percepción. Este incidente fue realmente aterrador, y solo quería hacer algo al respecto. Pero no soy alguien capaz de resolver fenómenos sobrenaturales. ¿Ser un agente? Eso es absolutamente imposible. El funcionario me miró como si estuviera ligeramente aturdido. ¿Por qué? Usted pensó que el cuidador del albergue era la causa de este fenómeno, por lo que rescindió el contrato para evitar más incidentes, ¿correcto? Eso es, correcto. Entonces usted tomó una decisión independiente para resolver completamente este fenómeno sobrenatural, ¿no es así? Eso es un talento innato. No, es solo por la wiki. Lo siento, pero realmente no puedo, señor. Para ser honesto, solo hice todo esto por el amigo que vino conmigo aquí. Por favor, déjelo. Además, no soy lo suficientemente hábil para luchar ni tengo ninguna habilidad especial que justifique convertirme en agente. Habilidades especiales. Las comisuras de la boca del funcionario se levantaron ligeramente. Esas las puede aprender. Se le enseñará en detalle después de que sea nombrado. Maldita sea. ¿Qué le hace estar tan seguro de esto? Usted posee una pequeña insignia plateada con forma de escudo, ¿no es así? Esa es la razón. Ah, mierda. Eres astuto, no. Había considerado esta posibilidad, pero aún así fingí estar más sorprendido de lo que realmente estaba. ¿Qué? ¿Cómo lo supo? Ese es un equipo de persuasión utilizado por la Oficina de Gestión de Desastres. Escuché que una vez se distribuyó a ciudadanos que realizaron grandes hazañas, pero esta es la primera vez que veo a alguien capaz de usarlo. Ah. Solo puede ser utilizado por buenas personas, lo que lo convierte en una especie de herramienta de certificación. Y luego me miró con complicidad. Lo usó después de sacarlo de su bolsillo. Este tipo es astuto. Fingir que no lo se me haría parecer más sospechoso. Decidí seguirle el juego. Recuerda, esto solo funciona para las buenas personas. Mientras no haya causado ningún problema, no lo confiscarán. Afortunadamente, mi cerebro se puso en marcha y surgió una respuesta impecable. Con una expresión ligeramente agridulce, como si hubiera una historia detrás, me metí la mano en el bolsillo y saqué la pequeña insignia plateada. Me aseguré de presentarla de una manera que pareciera natural, incluso mencionando la única vía legal por la que podría haberla obtenido. La heredé de mi familia. A partir de hoy, mi caja de mercancía es mi familia. Dijeron que debía usarla cuando necesitara una voz en una emergencia. Ya veo. El funcionario asintió, mirándome con una mezcla de respeto y lástima. Debió tener una familia admirable. ¿Estás malinterpretando que me están cuidando desde el cielo? Bueno, técnicamente, eso no está del todo mal. Traté de no pensar en la caja negra de mercancía flotando en el cielo y continué hablando.
Me dijeron que no me ofreciera como voluntario para tareas peligrosas, y quiero mantener esa promesa tanto como sea posible. Eso fue, de hecho, algo que mis padres dijeron cuando intentaron disuadirme de entrar en el sector financiero, y es cierto que yo tampoco me ofrecí exactamente para este trabajo. No es mentira. No es mentira. Entiendo. El funcionario me miró con una ligera decepción, pero se echó atrás sin más insistencia. En ese caso, no se puede evitar. Uf. Y así, la estresante feria de empleo llegó a su fin, con un bono inesperado. Si alguna vez tiene preocupaciones o problemas, no dude en contactarme. Mientras salía del albergue, el funcionario me entregó un número de contacto. Esta vez, sin embargo, se presentó en un formato diferente. Ryu Haokwan. 010 XXXXXXX. Este es mi número de trabajo. Oh. El que acabo de darle será más útil que la tarjeta anterior. La anterior podría implicar retrasos en el envío de un equipo de respuesta, y no se sabe qué tipo de agente podría aparecer. En resumen, era una tarjeta para salir gratis de una creepypasta. Intercambié la información de contacto anterior con esta nueva como si estuviera cambiando cintas de cassette. Nunca pensé que terminaría con conexiones como esta. Ahora, antes de que intentara entablar una conversación, debería irme rápidamente. Aunque probablemente me haría una verificación de antecedentes de todos modos. En ese caso, me rasqué la nuca torpemente, fingiendo estar un poco avergonzado. En realidad, con nuestras transacciones a través del mercado del salmón, estaba tan asustado que recurrí a la comunicación escrita. Pero la próxima vez que nos veamos, me gustaría hablar así, con nuestras voces. Por supuesto. ¿Y podría mantenerse mi identidad confidencial? Es que me incomoda, y, bueno, me asusta. El funcionario guardó silencio por un momento. Si deja las cosas como están ahora, eso debería ser posible. Lo dejará pasar. Genial. ¿Significa eso que me dejará como una figura anónima? Perfecto. Esto dejaba espacio para futuras negociaciones. La próxima vez, levantaré menos sospechas y venderé más comida. Tenga cuidado al bajar. Usted también, agente. Le di la mano al funcionario, quien luego se fue en bicicleta. Incluso su último intento de persuasión al despedirnos fue rechazado con bastante suavidad. Honestamente, señor, estoy al límite con situaciones como esta. Incluso ahora, siento que apenas me mantengo. Sería demasiado para mí. Y realmente lo decía en serio. Baksaeon, deja de mirarme con esa mirada espeluznante y fulminante. El funcionario, aparentemente solo haciendo un gesto de cortesía, asintió y se fue sin dudarlo. Junto con su consejo de despedida de irse antes de que llegara el equipo de limpieza de la oficina, una sabiduría que salvó vidas. Es hora de irse. Salí del albergue, ahora desprovisto de los escombros del deslizamiento de tierra y la parada de autobús como por arte de magia, y comencé a caminar por el sendero de la montaña. Uf. Solo entonces la tensión comenzó a disiparse. Durante los últimos días, sacrificando tu sueño y esforzándote al máximo para crear esa toma final artística. Brown sabe lo mucho que trabajaste. Bien hecho. Sí. Fue grotesco, aterrador y completamente agotador. Pensar que lo enviaron solo a una historia de terror como esa, por eso no sirvo para la oficina. No recordaba un día en que Soñar Despierto Inc. pareciera una empresa mejor que otra. Al menos pagan en efectivo y puntos. Hay un dicho que dice que incluso los sirvientes deben trabajar para familias ricas, y este fue el ejemplo perfecto de ello. Aunque no diría que es particularmente gratificante. Miré a mi colega, que estaba igualmente enredado en este trabajo ingrato. Salgamos de aquí, de este maldito albergue. Maldición, me metí en esta tontería que ni siquiera paga en puntos ni en efectivo. Hay algo que tienes que decir antes de que nos vayamos. Baksaeon cerró la boca de golpe. Luego, volviéndose hacia mí, habló en un tono muy defensivo. No creo que te deba nada por esto. Después de todo, no es como si te hubiera rogado que me salvaras. Ah, ¿sí? Ya recibiste la recompensa por el intercambio de la cinta de cassette. Supervisor Kim Soleum, señor. ¿No es eso suficiente? Vaya. Sonreí.
Eso es gracioso. Eres lo suficientemente audaz como para hablar así con alguien que sacrificó su fin de semana e incluso faltó al trabajo para salvar tu patética vida. El rostro de Bak-Saeon palideció antes de que respondiera a regañadientes. ¿Qué quieres? Nada. Honestamente, esto fue divertido. Empecé a caminar rápidamente por el sendero de la montaña. Desde atrás, escuché a Bak-Saeon apresurarse para seguirme y ofrecer una respuesta tardía. De todos modos, admito que arruiné tu fin de semana y te hice faltar al trabajo. Eso es todo. Oh, te transferiré el salario de 3 días, así que espera. Claro. Pero poco después, al entrar en una zona con servicio de telefonía móvil y nuestros datos empezaron a funcionar, Bak-Saeon soltó un grito. La fecha es exactamente la misma. Claro que sí. ¿No sabes que es una regla que el tiempo fluye de manera diferente en las historias de terror? Aún así, pasé 3 días enteros aquí. Al final, obtuve mi salario, mientras que Bak-Saeon, con una mezcla de indignación, alivio y frustración en su rostro, rápidamente evitó el contacto visual y se retiró. Ja, independientemente de esta situación, parece el tipo de persona que vive una vida difícil. No te equivocas. Honestamente, había algo que debería haber dicho antes. No esperaba que pasara todo el tiempo sin siquiera agradecerme. Qué tipo tan extraordinario en muchos sentidos. Aunque comparado con cómo era en los registros de exploración oscura, parecía un poco menos despiadado y ligeramente más humano, por lo que vale. Antes, cuando el funcionario se encontró con este tipo en el sótano, me dio un consejo bastante escalofriante después de una breve y fría mirada hacia él. Algunos heredan el corazón de plata, mientras que otros heredan una cinta de cassette. Así es. Hacer que coincidan bien sería algo bueno. Sí. Gracias, señor. Pues bien. El gobierno se había asegurado de que las cintas de cassette terminaran en manos de criminales, personas cuya culpabilidad estaba fuera de toda duda. Lo que significa que este tipo fue oficialmente reconocido como criminal por el gobierno. Incluso si intentara pensar lo mejor de él, al menos una persona en la ruta de herencia de Bak-Saeon tenía que ser un criminal. Era algo que estaba tirado en la casa. Lo heredé de un pariente. Un pariente. Supongo que debe haber una historia detrás de esto. Pero dejé de pensar más. No tenía el lujo de sumergirme en las historias de fondo de los personajes en la wiki. Primero necesito sobrevivir a esta compañía de historias de terror. Y en poco tiempo, esta compañía maldita volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, traer eventos extraños e impredecibles a mi vida como si fueran la norma. Asterisco. Unos días después. Supervisor Kim. De camino de vuelta de por un café, alguien familiar me llamó en el pasillo. Era Lee Byung-jin, el jefe de sección a cargo de las revisiones manuales que había desaparecido. Ah, felicidades. Sé que nuestro supervisor Kim llegará lejos. Solo nos conocemos desde hace menos de 2 meses, señor. El mejor de la clase de ingreso, reclutado para el equipo A, me salvó e incluso conectado con el equipo de seguridad y ahora, ¿un ascenso rápido? Oh, sí, eso es genial. Gracias. No me sentía genial, pero respondí cortésmente de todos modos. Sin embargo, en lugar de terminar la conversación y marcharse, el jefe de sección Lee Byung-jin bajó la voz y murmuró. El director Hou te tiene en la mira, supervisor Kim. El director es el mejor superior que podrías tener en esta empresa. No pierdas esta oportunidad. ¿Oportunidad? Incluso hay un rumor de que el director Hou dirige un equipo de proyecto ultrasecreto bajo su departamento. Podría ser transferido allí. Ja. No sabe lo que dice, señor. En el mundo de las historias de terror, cualquier cosa etiquetada como confidencial reduce a la mitad tus posibilidades de supervivencia. En lugar de decir eso, negué cortésmente con la cabeza. Llevo menos de 6 meses aquí. No busco algo así. Simplemente, haré lo mejor que pueda en el puesto que me han dado. Ah, modesto también. Sabía que tenía buen ojo para la gente. Ja. Simplemente, estaba agradecido de que convenientemente olvidara su actitud autoritaria de cuando fingía ser parte del equipo de seguridad. La gente es verdaderamente producto de su entorno.
El jefe de sección Lee me dio unas palmaditas en el hombro, con aspecto orgulloso, y se fue con estas palabras de despedida. De todos modos, tengo curiosidad por saber dónde terminarás, de verdad. Eso sonó extrañamente cargado. ¿Por qué siento que asume que definitivamente iré a algún lado? Esa pregunta no quedó sin respuesta por mucho tiempo. Más tarde en esa misma tarde. Oye, Corzo. Incluso si te reasignan, pongámonos al día de vez en cuando. Todavía te debo 1 o 2 comidas. ¿Perdón? Parpadeé ante mi compañero de trabajo algo desanimado. ¿Reasignado? Espera. ¿En serio acabo de ser transferido a algún lugar extraño? El interés del director fue solo una estratagema para adormecerme antes de sorprenderme. ¿Por qué alguien se molestaría en hacer algo tan tonto y diabólico a un empleado común? Quiero decir, preferiría que te quedaras en nuestro escuadrón, pero viendo cómo van las cosas. Afortunadamente, antes de que entrara en pánico, la subgerente Eun amablemente me explicó. Dijo que los escuadrones del equipo de exploración de campo típicamente tenían una cuota de 3 personas. Ocasionalmente, asignaban 1 o 2 miembros adicionales solo para entrenar a los nuevos empleados. Los nuevos miembros a menudo se quedaban como personal extra hasta que eran ascendidos. Pero ahora eres supervisor. Ah. Yo era la excepción al caso habitual. Probablemente, te reubicarán en otro lugar, pero no te preocupes demasiado. Sintiendo un rayo de esperanza, pregunté. ¿Hay alguna posibilidad de que yo sea una excepción? En realidad no. Es solo que el escuadrón probablemente se mantendrá exactamente en su cuota de 3 personas pronto. Que esto quede entre nosotros. La subgerente Eun sonrió. Pronto renunciaré. Una compañera de trabajo acaba de anunciar su escape.